Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué de tiempo? Por favor, no me puedo creer la de tiempo que ha pasado desde que no grabo un vídeo. Y estoy aquí por muchos motivos. El primero es porque he sido coaccionada. Así que este vídeo va a tener un poquito de salseíto inicial y luego ya hablamos de lo que nos gusta, de los perfumes. Lo que sí que tenía claro es que quería que este vídeo con el que volviese yo a YouTube fuera un vídeo súper especial, porque en este vídeo voy a hablar del perfume que usé el día de mi boda. Así que voy a dividir el vídeo en dos partes. La primera parte va a ser la parte del salseo. A quien no le interese esta parte, bueno, pues voy a fraccionar el vídeo, os la saltáis y os vais directamente a la parte de los perfumes, que sabéis que yo no me enfado. Y en esta primera parte os cuento lo que me ha traído a hacer este vídeo y poneros un poco al día de lo que ha estado pasando en mi vida y por qué he estado yo tan desconectada del mundo de YouTube y de los perfumes en general. Y bueno, como este vídeo creo que va a ser largo, os invito a que le deis al pause, que os traigáis un cafelito, un té, un agua, un refresquito, lo que os apetezca, y me acompañéis en esta maravillosa tarde. Y bueno, una vez que estamos ya todos cómodamente, empezamos de verdad. Lo primero es deciros que, como habréis visto, esto es un nuevo escenario. Es verdad que es súper parecido al anterior, creo que ha cambiado solamente la corcha y el color de la pared, pero también el fondo. Yo echo de menos mi neón de Spray Yourself, pero es que me mudé. Parece que estoy empezando por el final, pero bueno, luego le vais a encontrar sentido a la cronología. Pero bueno, estoy grabando desde mi nueva casa y la estructura de la habitación es un poco distinta, por lo que aquí no puedo poner neón. Estoy pensando dónde ponerlo y estoy pensando también si comenzaré a grabar en otro sitio en función de dónde ponga el neón. Lo tengo que pensar, pero por ahora estoy aquí cómoda. Así que he decidido este cuarto para retomar esto del YouTube. Y bueno, que parece que soy incapaz de seguir un orden cronológico. Lo que os decía, mis últimos vídeos fueron por allá por septiembre de 2025. En aquella época yo estaba bastante más estresada de lo que podía parecer por aquí, ya que estaba planificando mi boda. Y no solo eso, sino que además en esa fecha me dieron el piso nuevo, por lo que fue un mes de preparativos de boda junto con notaría, bancos y demás, y toda la gestión y los trámites que conlleva la adquisición de un nuevo piso. Además de, pues lo que os decía, pues los preparativos de la boda. Yo me casé el 3 de octubre de 2025 y la verdad es que fue una boda súper pequeñita. Y cuando digo pequeñita, es pequeñita de verdad. Éramos 15 personas, incluyendo los novios. Me casé en el Ayuntamiento de Sevilla, una boda civil, y lo celebramos en un restaurante, un hotel del centro. Y bueno, por muy pequeña que fuera la boda, pues la verdad es que preparativos tenía bastante, porque no fue solo firmar y comer, sino que nosotros decidimos quedarnos con las cosas de las bodas que realmente nos gustaban a los dos y eliminar esas cosas de las bodas que nos daban pereza. Me vestí de novia, sí, hubo fotógrafo, hubo maquilladora, hubo pues todo ese tipo de parafernalia que hacen que la gestión y la organización se complique un poco, porque al final por un poco que quieras hacer tienes que coordinar cosas, tienes que prepararte y demás, que os voy a contar. Así que septiembre fue un mes súper estresante, donde no tuve tiempo prácticamente para nada relacionado con YouTube. Los pocos vídeos que subí creo que es porque los grabé antes, los grabé en agosto. Después de la boda hicimos una especie de mini viaje, un viaje de una semana a Londres, porque la luna de miel realmente la adelantamos a junio. Nosotros queríamos ir a Bali, a Indonesia, y la época de la boda no era la mejor para ir a ese sitio porque es temporada de lluvia, es temporada de inundaciones y no pegaba. Y claro, lo que no podíamos mover era la fecha de la boda, así que decidimos adelantar la luna de miel, hacerla como vacaciones de verano y luego después de la boda pues hacer un viajecito así corto, sobre todo con la idea de desestresarnos, porque entre todas las cosas del piso, entre la boda y demás, estábamos un poco agobiadetes. Y ya nos plantamos más o menos a mediados de octubre, noviembre, meses también de mucho estrés, porque aunque ya tuviéramos la casa nueva, aunque ya hubiera pasado la boda y demás, en esta casa entraron un montón de oficios. Aquí tuvimos albañiles, tuvimos carpinteros, tuvimos electricistas, tuvimos al ciento y la madre. Entonces siempre eran como idas y venidas del piso donde estábamos antes hasta este, organizando cosas porque faltaba mucho por hacer. No hicimos grandes reformas, pero al final con poco que haga acaba súper enredado. Luego a final de noviembre fue cuando hicimos la mudanza. El día de la mudanza creo que ha sido, yo creo que el día más estresante de mi vida, por encima de la boda.
Mira que yo en la boda pensaba que no me iba a poner nerviosa y al final estuve hecha un manojo de nervios, pero como el día de la mudanza no había ninguno, porque es que todo lo que podía salir mal salió mal. O sea, yo os podría grabar un vídeo solamente hablando del día de la mudanza. Es que fue horroroso. Pues cuando acabó la mudanza y dejamos el piso antiguo donde vivíamos antes, nos dimos cuenta de que este piso aún no estaba habitable. Los baños no estaban terminados, literalmente yo no tenía dónde colgar una toalla, o sea, era todo un poco caótico. Y estuvimos viviendo un mes en casa de mis padres, imaginaros el percal, yendo y viniendo aquí por todos los oficios que seguían entrando. Y todo esto compaginando el piso con nuestros trabajos, porque nosotros obviamente pues seguíamos trabajando en nuestros trabajos normales de toda la vida. Total, que enganchamos ya con las navidades. Ya en navidades nos mudamos, creo que el día 26 fue nuestra primera noche aquí. Y os mentiría si os dijera que todo está ya perfecto como me gustaría, porque aunque no se vea en esta pantalla, yo ahí tengo una bombilla colgando de un cable. A mí me gustaría tener un lamparote, pero todavía no me he podido poner con eso. Pero bueno, poquito a poco. Y lo que decía, terminan las navidades. Creo que se está acoplando ruido, porque por aquí la gente sigue de obras, mudanzas y demás. Así que lo siento mucho. Voy a intentar eliminarlo en la edición, pero no las tengo todas conmigo. Y lo que os decía, terminan las navidades, comienza enero. Enero es un mes de cuesta arriba en todos los sentidos, donde seguíamos liados con las cosas de la casa, porque parece que esto no se iba a acabar nunca. Y a todo esto se le suma un pequeño detalle, nada despreciable, que no os había contado hasta ahora, pero ya os lo cuento. Estoy embarazada y toda esta vorágine de pisos, mudanzas y de cosas ha sido estando embarazada en un estado bastante lamentable, porque mi embarazo no ha sido idílico ni de ensueño. Ha sido una mezcla de vómitos, náuseas, dolores de espalda, migraña, que no voy ni a contar, porque es que si no el vídeo de verdad que sí que se va a eternizar de verdad. Pero imaginaros la situación, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Todo esto con un estado físico y mental bajísimo, que de verdad que yo lo que menos pensaba era en coger aquí la cámara y deciros, he probado una super fragancia nueva que os recomiendo. No pegaba. Total, el mes de enero fue durillo y ya llegamos a febrero, donde yo ya no puedo más con la espalda, no puedo más con mi vida y tengo que coger una baja médica. Desde febrero, la primera semana o así, estoy de baja por ciática. No tenía yo ya la espalda como para estar 10 horas todos los días sentada en una silla delante de un ordenador. Es que mi cuerpo ya me ha dicho, María, para. Y he parado de verdad. He parado porque lo necesitaba. De hecho, creo que voy a tardar en editar este vídeo o voy a subcontratar la edición, porque de verdad que no me da ahora mismo. Y bueno, sigue avanzando febrero y a finales, mediados más o menos, me resfrío un montón, pero nivel no tenía olfato. No podía dormir por las noches de las de mocos que tenía y eso se agravó un poco, acabé con una bronquitis. Las embarazadas no pueden tomar prácticamente ningún medicamento de los que de verdad funcionan, solo cosas para los síntomas. Y he estado como final de febrero, marzo, bastante fastidiada con este asunto. De hecho, yo ahora mismo creo que no tengo mi olfato bien. Así que cuando ya realmente estaba más despejada y quería ponerme a grabar, dije, es que tengo una voz que es que no me veo para grabar con esta voz que tengo. Voy a esperar a que esto se me pase un poco y ya grabo un vídeo. Y entonces, cuando yo estaba en esa tesitura, y aquí viene el salseo de verdad, no lo del embarazo, el salseo es este que viene ahora. Cuando yo estaba ya casi decidida de, en cuanto suelte este resfriado, ya me pongo a grabar porque quiero retomar el canal, lo echo mucho de menos. Recibí un email que YouTube considera un recordatorio amistoso. Yo lo considero una declaración de guerra, porque, y aquí viene la parte del vídeo que yo no sé si me lo van a borrar de YouTube o no. Si me lo borran os lo voy a dejar por Instagram. Si lo estáis viendo, pues enhorabuena a todos. Pero voy a criticar a YouTube. Lo voy a criticar porque me ha sentado fatal el email que me ha mandado. Os cuento, me ha mandado un correo diciéndome que o subo un vídeo o me cierra el chiringuito. ¿Perdón? ¿Perdona? O sea, un correo diciéndome, esto es un recordatorio amistoso, llevas mucho tiempo sin ser productiva. Hola, no me lo dicen ni en mi trabajo que estoy de baja y me lo dice el payaso de YouTube, de verdad. Lleva no sé cuánto tiempo sin ser productiva y o subes un vídeo en el próximo mes o esto chapa. Yo me quedé muy loca porque es verdad que yo ya estaba pensando en retomar esto, pero estaba tan resfriada y me asfixiaba tanto que dije, no es el momento.
Pero al ver ese correo dije, la madre que lo parió. La madre que parió a YouTube. De verdad, yo no sé si sabéis cómo es la relación esta que tienen los creadores de contenido con YouTube. Pero para que os hagáis una idea, es como tener un jefe tóxico e inútil. O sea, ¿de verdad vas a tratar igual a una cuenta grande de la que tú te nutres, YouTube? Porque sí, porque tú te nutres de tus creadores de contenido. Sin creadores de contenido no hay anuncios y sin anuncios no hay paganini. Estamos, ¿no? O sea, que tú apliques las mismas políticas a un canal grande que a un canal tan sumamente pequeño como el mío, yo lo flipo. Vamos a ver, que es surrealista. Ni yo vivo de YouTube. O sea, no voy a decir mis números de monetización, pero es que son ridículos. Es que yo no hago esto por dinero, ni para mí esto es un trabajo, ¿no? Yo tengo un trabajo de los de verdad, esto para mí es un hobby, como el que se apunta a clases de pintura o el que se apunta a natación. Y YouTube tampoco gana dinero conmigo, si es que este canal es muy pequeño, si es que la monetización es ínfima. ¿De verdad me vas a aplicar a mí las mismas políticas que le aplicas a un canal grande del que vives? Es que estamos tontos. ¿Estamos tontos o qué pasa? Encima, es que... de verdad que el maltrato sistemático a los creadores de contenido, os digo de verdad que esto se hace, o en mi caso lo hago, verdaderamente por hobby, porque si no, si yo quisiera vivir de esto, sería una frustrada de la vida. Además, te cambia el algoritmo y te cambia la política a cada 15 días. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez los anuncios que nos cascan son más largos, porque yo, aunque no haga vídeos, sigo consumiendo YouTube, ¿vale? Me lo pongo de fondo mientras hago mis cosas. Pero cada vez los anuncios que nos cascan son más largos y son menos saltables. Y además, y esto lo he comentado con varios compañeros de YouTube, la monetización cada vez es menor. Es decir, tú mantienes el número de visitas, mantienes tu audiencia, tus seguidores, tus parámetros, pero tu monetización baja. O sea, cada vez YouTube es más rico, tú más pobre y más explotado. Pues eso, esa es la realidad de YouTube. Si este vídeo le sienta mal al señor YouTube y me lo borra y no lo llegáis a ver, lo voy a subir en Instagram. Y si me quiere cerrar canal, porque me lo cierre, pero yo por lo menos me voy a gusto con lo que estoy diciendo, porque me parece todo muy lamentable. De verdad que estuve pensando en plantarme, pero por otro lado dije, la verdad es que demasiado esfuerzo, tiempo, cariño, dedicación le he dedicado yo a esto, como para que sea YouTube el que me lo cierre y no yo cuando yo quiera. Así que ese es el principal motivo por el que estoy hoy aquí. En condiciones normales yo hubiera esperado a lo mejor un par de semanitas a que mi nariz y mi respiración estuvieran mejor, porque me sigo sintiendo bastante congestionada. Pero me quedo sin tiempo porque este email me llegó hace 2 semanas. No sé cuándo lo voy a poder editar, ni si voy a entrar en sus plazos fantásticos. Así que aquí estamos. Y nada, si me lo cierra por lo menos yo me he quedado a gusto. Pero mal, muy mal YouTube, de verdad que es para mandarte a la mierda y no a otra plataforma. Yo ya estoy empezando a pensar en otras opciones porque esto cada día me mola menos. Y hasta aquí la parte del salseo. Ahora empieza la parte de los perfumes, la parte bonita del vídeo. Y es que yo, independientemente de las amenazas y las tonterías de YouTube, tenía ganas de volver al canal y volver con un vídeo que me hiciera verdadera ilusión grabaros. Y es que en este vídeo, como ya os he dicho, os voy a hablar del perfume que usé en el día de mi boda. Sé que muchos habéis quincado cuál es por la intro y probablemente lo ponga también en la miniatura. Hay mucha gente que se ha sorprendido de que no haya elegido Coco Mademoiselle como perfume de boda. Y la razón es muy sencilla. Sabéis que Coco Mademoiselle para mí tiene un lugar especial dentro de mi colección. Pero es precisamente por eso por lo que yo no me veía casándome con Coco Mademoiselle. Porque para mí no es una fragancia singular, por así decirlo. Es un perfume que está más cerca de ser para mí un perfume firma, una fragancia de todos los días, que una fragancia de ocasiones especiales como es el perfume de tu boda. Yo siempre que alguien me pregunta ¿qué perfume me puedo poner para el día de mi boda? O quiero regalarle a la novia el perfume de su boda, ¿cuál me recomienda? Siempre digo y siempre diré Coco Mademoiselle, porque así lo creo. Pero está claro que si esa fragancia forma parte de tu vida y para ese día quieres algo más especial, pues quizás no es lo suyo. Ese fue el primer motivo de no decantarme por Coco Mademoiselle. Y el segundo motivo es el siguiente. En este canal tenéis un vídeo que grabé creo que el año pasado, si no recuerdo mal, de fragancias para novia. Si no lo habéis visto, os voy a dejar por aquí el enlace, porque la verdad es mi vídeo favorito del canal. En ese vídeo, además de recomendaros perfumes para una novia, os cuento que con mis amigas tengo una tradición muy especial y muy bonita,
que es que entre todas siempre nos regalamos el perfume de la boda. De esa manera, pues te llevas un recuerdo de tu día, un recuerdo olfativo, un recuerdo aromático, que yo creo que es de los recuerdos más fuertes que existen, de los que más se nos quedan al final en la mente, cuando recordamos algunos momentos o algunas vivencias. Y bueno, pues es una tradición que me encanta, que la hacemos desde que se casó la primera hasta la última, que he sido yo. Y si hubiera elegido Coco Mademoiselle, no hubiera podido formar parte de esta tradición, porque yo Coco Mademoiselle ya lo tengo. Entonces, hubiera quedado raro. Ese ha sido el otro motivo por el que no elegí Coco Mademoiselle, porque quería una fragancia que verdaderamente me recordara a mis amigas, que cuando piense en el día de la boda, me acuerde también de ella. Y bueno, pues eso, finalmente no fue Coco Mademoiselle, fue esta fragancia, fue de Lina, de los perfumes de Marly. ¿Vale? Mirad qué botecito. ¿Hay quien odia esta botella? A mí me gusta, yo creo que tiene su gracia. Lo único que no me gusta es que no se ve bien por dónde va el líquido, pero bueno, mira, si al trasluz parece que lo estoy viendo. Hasta ahora yo esta fragancia solo la usé el día de la boda y en mi segunda luna de miel, en la que me fui a Londres. Me llevé solamente este y me lo puse todos los días. Y ahora creo que lo voy a dejar relegado a ocasiones súper especiales, tipo aniversario, tipo San Valentín y cosas así, o cuando me reúna con todas las niñas, porque verdaderamente es un perfume súper especial y creo que si no me hubiera casado, si no me lo hubieran regalado mis amigas, yo probablemente no tendría esta fragancia porque es terroríficamente cara. Y yo creo que esto es algo que, pues eso, tienes en una ocasión súper especial porque te regalan y tal, pero yo no sé si me lo hubiera comprado alguna vez. Así que bueno, os cuento un poco de qué va esto. Como decía, se trata de la fragancia de Lina de la casa de Parfums de Marly. Es una creación de 2017 que en su día fue súper original porque creó por primera vez una combinación que ahora está bastante masificada y que ya digamos que nos hemos acostumbrado a ella, pero en su día fue original y fue innovadora. Y es la combinación de rosa, en este caso rosa turca con lichi. Yo desde que olí esta fragancia por primera vez, para mí fue algo único, mágico y maravilloso. Esto es de los perfumes que una huele y de verdad que le vuelan la cabeza. A partir de esta fragancia se han creado clones, se han creado inspiraciones, se han creado fragancias con un concepto muy parecido, pero para mí como esta, de verdad que no hay ninguna. Si tenéis la ocasión de ir a un Corte Inglés, que suelen tenerlo, o una perfumería así más nicho, os animo a que la probéis. Si sois amantes de los perfumes tenéis que conocer a qué huele esto. Aunque cuando lo oláis diráis, pues huele parecido a no sé cuál de Zara, o huele parecido a no sé cuál del Mercadona. Sí, huele parecido, pero el secado que tiene esto es magia en la piel. Es lo más bonito que tiene. Como os decía, su combinación estrella, los protagonistas de la fragancia, son el lichi y la rosa turca. Yo tenía muy claro que la fragancia que usara el día de mi boda tenía que tener rosas. Igual que tenía claro que mi ramo de novia tenía que tener rosas también, porque es mi flor favorita. Yo soy una amante de las rosas, me encanta. Y es verdad que había otros candidatos con rosas, como por ejemplo la fragancia de Radical Rose, de Matière Premier, creo que se llama la casa. Pero bueno, había que tener en cuenta la temperatura del día. Y creo que esa fragancia hubiera sido como muy pesada para un 3 de octubre en Sevilla. Pensad que yo me casé como a las 5:30, a las 6 de la tarde y a mí me hicieron 35 pedazos de grado. Yo sudé un montón, pasé demasiado calor. La verdad es que fue muy asfixiante. Y eso que ya estábamos entrando en otoño, pero es que octubre en Sevilla sigue siendo verano. Esa otra fragancia me parecía demasiado cargante. Esta me parecía más un perfume de novia, un perfume más primaveral también, aunque no fuera primavera, pero le veía yo más el rollo de fragancia de novia. Y bueno, voy a sprayarlo porque hace un montón que no me lo pongo. Y sí, yo froto las muñecas, aunque no se deba hacer, pero me da igual. Os voy a leer la pirámide olfativa porque no me la sé de memoria y la vamos comentando. Esto lleva... Ay, qué bien huele, por Dios, como lo echaba de menos. Esto lleva en su salida lichi, ruibarbo, bergamota, nuez moscada y grosellas negras. Vale, de esta salida el lichi es lo que más se nota, pero es un lichi ácido, por ese punto cítrico que le da la bergamota, hace que esa salida sea muy chispeante, casi efervescente. La nuez moscada se nota un poco, se nota un punto como picantito en esta salida, pero es quizá en los primeros instantes. Después la nuez moscada baja y prácticamente no se siente. Y hay dos notas en la salida que quería comentar, que son las grosellas negras, una nota que yo prácticamente no noto porque a mí el lichi me eclipsa completamente a esas grosellas negras, y una nota problemática que es la nota del ruibarbo.
El ruibarbo sabéis que es una nota que le da a la fragancia un punto como medicinal. Hay gente que dice que esta fragancia huele como a producto de limpieza. Yo no lo veo así, para mí esto no huele a producto de limpieza. Vamos, si hay algún producto de limpieza que huela a esto, decidme cuál es, que voy a comprarlo de cabeza, porque me encantaría que mi casa oliera a Adelina. A mí no me huele a producto de limpieza y no me huele medicinal, y yo creo que es porque en mi piel al menos esa nota de ruibarbo no sale, de verdad que no. Es que mira que lo he atomizado veces buscando el ruibarbo, y además es que es una nota súper punzante cuando la lleva una fragancia, muy característica. Yo aquí no la noto. Yo jamás diría, si no lo supiera, que esta fragancia lleva ruibarbo. Pero bueno, tenéis que saberlo, porque si esa nota no os gusta, igual la notáis. Luego, en el corazón, tenemos precisamente la rosa turca, que es una genialidad. O sea, esta nota de rosa, de verdad que es fantástica y maravillosa. Yo creo que es de las rosas más bonitas que hay en la perfumería. Lleva también peonías, lleva almizcle, petalia y vainilla. Las peonías se sienten, pero no son protagonistas. Sabéis también que las fragancias que suelen tener peonía, esa nota sale un montón, es punzante y te da en toda la cara. Yo aquí la peonía la siento muy camuflada entre el resto de notas. La vainilla no está muy subida, pero sí que le da ese secado dulcecito y esa profundidad que tiene esta fragancia. Hay una variante de Delina, que es Delina Exclusive, donde esa vainilla sí que está mucho más subida y es una fragancia ligeramente diferente, un poco más gourmand. Para mí esto es mucho más almizclero que gourmand, mucho más limpio que vainilloso. No sé si me entendéis. Y la otra nota que compone el corazón es la petalia. A muchos no sonará, y es que esta nota es una molécula sintética que además está patentada, y es una molécula que huele como una mezcla de peonía, rosa y lirio de los valles, es decir, mucho de lo que hay aquí, y que tiene también pues como una especie de matiz frutal, es decir, cuadra perfectamente con esta composición. Y lo que hace precisamente es contrarrestar las notas más pesadas y darle un punto fresco, aumentando la difusividad pero sin renunciar a la profundidad que tiene la fragancia. Yo no conocía esa molécula sintética y la verdad es que me parece maravillosa. Hay más fragancias que la tiene, a ver si investigo un poco sobre ella y la huelo para ver si encuentro similitudes. Y ya por último, en el fondo encontramos casemira, incienso, cedro, vetiver de Haití y caramelo. Y bueno, estas notas de fondo así como tan dispares, lo que hacen es crear una base donde se sustenta la rosa y el lichi, básicamente. Yo muchas de estas notas que os acabo de enumerar no las siento. Lo que más quizás, lo que os decía antes, el tema de la vainilla, pero no deja de ser una fragancia limpia, almizclera, de rosas perfecta. Además con ese punto de lichi que es que no abandona, está en la salida, pero yo sé que está también en el corazón y en el fondo, porque el lichi se siente perfectamente en todo su desarrollo. Si yo la tuviera que definir con un solo adjetivo, yo diría que es una fragancia jugosa. Como ya os decía, clones, inspiraciones, hay un montón. Que sequen como este, pues no tanto, ¿qué queréis que os diga? Tú hueles un clon o una inspiración de esto y dices, sí, huele a Adelina, pero conforme seca, es que no es lo mismo. Es que la sedosidad y la estela que deja en tu piel no tiene nada que ver, de verdad os lo digo. Es caro, sí, pero esto de verdad que es una experiencia olfativa de principio a fin. Y por último, y lo que os decía un poco antes, era que hay varios flankers de esta fragancia. Uno de ellos es el Delina Exclusive, que ya os decía, donde la vainilla está más subida, donde la fragancia se torna un poco más nocturna, un poco más gourmand, un poco más seria, menos de novia. Y luego hay otro, que es el que a mí más me gusta después de este, que se llama Delina La Rosée, que es una fragancia mucho más fresca. Ahí la vainilla está más rebajada y aparecen otras notas más frescas que hacen que la fragancia se vuelva más ligerita, incluso más veraniega, diría yo. Si esta fragancia es la primavera y el día, y Delina Exclusive es el otoño, el invierno y la noche, lo nocturno, podemos decir que Delina La Rosée es el verano, es una mañanita fresca. Pero bueno, todas comparten un mismo concepto. Aquí sí estamos ante el caso de flankers propiamente dicho, donde se mantiene la botella, pero se mantiene lo de dentro, se mantiene el concepto, aunque con variantes. Yo me sigo quedando con este porque me encanta. Y siempre que eche la vista atrás recordaré el día de mi boda con esta fragancia. Y bueno, chicos y chicas, si me habéis seguido hasta aquí, quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por haber seguido hasta el final del vídeo, por haberme acompañado en este retorno a YouTube. Esto no va a ser solo para cumplir con la amenaza inminente de YouTube, sino que me gustaría empezar a retomar el canal. Lo echaba un montón de menos, echaba muchísimo de menos grabar.
Tengo pensado algunos vídeos y me gustaría que me dijerais qué os interesa más. Una de las ideas que tengo es hacer un vídeo de fragancias que he ido descubriendo a lo largo de estos meses que he estado de vacío. Fragancias que he descubierto y que me han gustado y otras que he descubierto y me han decepcionado un montón. Ese sería un vídeo de los que os propongo. Otra de mis propuestas es un vídeo hablando de las fragancias de Lush. En estos meses, sobre todo en Navidades y demás, he adquirido nuevas fragancias de Lush y me gustaría hacer un recopilatorio de mis fragancias favoritas. Y por último, el tercer vídeo que os propongo es un vídeo un poco más especial donde os cuento cómo me ha cambiado el olfato durante el embarazo. Que ha sido todo esto una experiencia muy loca, la verdad, que yo no sabía que iba a ser para tanto. Así que bueno, os invito a que me dejéis un comentario con cuál de estos 3 vídeos os gustaría que fuera el próximo. Y poco más, me gustaría que me ayudaseis con esta vuelta, intentando contrarrestar el algoritmo maldito de YouTube, dándole a un like, compartiendo el vídeo si es que creéis que a alguien le puede interesar y hypeándolo, que esa función del hype apareció justo antes de irme y no la tengo muy explorada, pero al parecer funciona. Así que si queréis hypear el vídeo, pues os lo agradeceré un montonazo. Y por último, si has llegado aquí por casualidad, si no eres suscriptor del canal, pues te animo a que te suscribas. Para ti es gratis y a mí me ayuda a seguir creciendo en el canal y que YouTube deje de fastidiarme tanto. Y bueno, chicos y chicas, agradeceros una vez más que os hayáis quedado hasta el final y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!